he observado que el número de suscriptores en el canal de YouTube ha venido aumentando y eso es chévere, ¿no? Es buenísimo porque el mensaje empieza a permear diferentes esferas. Pero yo creo que lo más importante no es el número. Yo creo que si una sola persona se beneficia del mensaje que estamos dando y cómo lo estamos organizando, y esto redunda en salud para esa persona, ya se cumplió el objetivo, porque lo que yo estoy haciendo acá es ayudar a que la gente esté bien. Si es uno, si es 100, si es un millón, no importa, con que haya uno está bien. Entonces, de todo corazón, les digo que todo lo que estamos organizando acá, estudiando, está encaminado a que mejore el bienestar de las personas. Esta semana en Bienestar basado en la evidencia vamos a hablar de la fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Dónde se encuentra? Y lo más importante, ¿por qué es tan importante? ¿Qué beneficios trae para la salud? ¿Qué alimentos la tienen y en qué medida unos alimentos pueden ser mejores que otros? Incorporar esto a nuestras dietas va a traer unos beneficios maravillosos. Espero disfruten el episodio. Aquí estoy de nuevo cumplido para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia. Aquí tocamos muchísimos temas, todos confluyen alrededor del tópico común de los 4 pilares que conducen a la salud y a una vida plena en la cual usted tenga contentamiento consigo mismo y con las personas que lo rodean. Cuando uno habla de alimentación, se ha vuelto práctica común la obsesión con mirar las etiquetas nutricionales que traen los alimentos. De hecho, los gobiernos han obligado a los productores de alimentos a ser detallados en estas etiquetas. Entonces yo veo la gente en el supermercado mirando cada una, uy, esto tiene tanta azúcar, esto tiene tantos lípidos o grasas, sodio, lo que sea. Y es curioso que entre más información tiene la gente, pues más gente obesa yo veo por la calle, ¿no? Entonces debe ser que no está funcionando como muy bien. Entonces hay una disociación entre lo que dicen las etiquetas y lo que realmente pasa. Y eso no es ni siquiera mala intención de los fabricantes. Los fabricantes de alimentos se enfocan específicamente en los contenidos de macronutrientes, pero esos macronutrientes que aparecen ahí, en algunos casos no se absorben por completo, en otros casos sí se absorben. Entonces podemos ver que cuando usted compara la cantidad de carbohidrato que puede tener una galleta Oreo con la cantidad de carbohidrato que tiene una unidad de peso igual, pero digamos de un banano, pueden ser parecidos, ¿no? Pero usted no puede comparar el carbohidrato que viene de la galleta Oreo con el banano que viene, con el azúcar que viene del banano. ¿Por qué no los puede comparar? Esencialmente porque hay muchas diferencias, pero hay una diferencia en particular que es de la que quiero hablar hoy y es la fibra que contiene en este caso el banano como fruta, ¿no? Entonces la fibra hace que el carbohidrato que está allí incluido sufra unos procesos diferentes de absorción y de transformación para pasar a la sangre y es muy probable que gran cantidad de ese carbohidrato que tiene el pedazo de banano ni siquiera resulte pasando a la sangre, mientras que el carbohidrato que viene en la galleta Oreo se va completamente para la sangre y esto ya per se hace una diferencia, pero no es la única. Entonces lo que vamos a discutir hoy tiene que ver con la fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Y para qué sirve, no? ¿Cómo podemos consumirla y maximizar así la calidad de nuestra dieta? Entonces, primero definámosla, ¿no? La fibra se puede definir como materiales vegetales de carbohidratos que no son digeridos por las enzimas endógenas en el tracto gastrointestinal alto.
Esta fibra, si usted se pone a pensar, esencialmente son células vegetales. Y estas células vegetales tienen una pared celular de polisacáridos y además de eso, a veces en su interior tienen unos almidones y unos oligosacáridos como los fructanos que no son susceptibles de digestión. O sea que la fibra trae el carbohidrato, pero gran parte de ese carbohidrato está como protegido y no participa en los procesos de absorción. Esto tiene obviamente unas consecuencias metabólicas bien interesantes. Entonces vemos que la fibra resulta encapsulando y atrapando nutrientes y reduce la velocidad de absorción específicamente de azúcares y de lípidos. No es de sorprender que haya tantos estudios demostrando que la adición de fibra a la dieta reduce, por ejemplo, el colesterol LDL, y de eso hablé en el podcast de cápsula de la semana anterior. Y también pasa algo parecido con los carbohidratos. Disminuye la absorción de carbohidratos, los picos de insulina, y de alguna manera contribuye a que disminuya la resistencia a la insulina. Pero no todas las fibras son creadas iguales. Hay unas fibras más efectivas que otras. Uno de los componentes críticos para que la fibra cumpla con todos sus objetivos benéficos para la salud es el betaglucano. Ese se encuentra en las hojuelas de avena, por ejemplo, en los cereales en su forma natural. Y dentro de las múltiples cosas que hace este betaglucano es aumentar la viscosidad, y al aumentar la viscosidad disminuye la susceptibilidad a las enzimas que degradan los carbohidratos y por ende no se pueden absorber de manera efectiva, que es en últimas lo que estamos buscando. Es importante entonces que cuando usted come las células vegetales, la pared celular en su mayor parte permanezca intacta, porque esa pared celular es la que está impidiendo que esos nutrientes se absorban rápido y se absorban en su totalidad. Aquí podemos ilustrar esto con un ejemplo. Cuando usted habla de hacer un jugo con extracto de fruta versus hacer un jugo en una licuadora, hay unos estudios interesantes que muestran que cuando usted hace el jugo en la licuadora con las semillas y con todo allí, al licuarlos, las semillas se abren y aumenta la superficie de contacto de esta fibra, que en este caso es fibra soluble, y mejora la respuesta de la glicemia de manera significativa. Cuando usted hace el extracto, usted básicamente destruyó y desapareció la pared celular y se queda únicamente con los contenidos de carbohidrato de esa fibra, de esa fruta o de esa verdura, y es de esperar que su concentración de glucosa suba más. Entonces, si usted va a hacer un jugo y está preocupado con la absorción de carbohidratos y de lípidos, es probablemente mejor hacerlo en la licuadora más que extraerle completamente el jugo para que esa fibra pueda trabajar. Entonces aquí vemos que los alimentos no son simplemente una suma de macronutrientes. Los alimentos hacen parte, ya lo habíamos dicho en el pasado, del concepto de matriz alimenticia. Esa matriz alimenticia se refiere a la forma física de la comida e incluye las estructuras naturales de los materiales de las plantas, así como la modificación que ocurre cuando usted la cocina o cuando le añaden procesos industriales. O sea, es como una macroestructura que contiene esos nutrientes y que impide que el nutriente se absorba solo. En la naturaleza usted no encuentra nada solo, o sea, todo viene acompañado. Si usted come proteína, usualmente eso viene con grasa. Si usted come carbohidrato, esto viene generalmente con fibra, con una pared celular que lo protege. Y eso es precisamente lo que constituye la matriz alimentaria, es todas estas cosas como sumadas, ¿no? Y a las cuales se tiene que enfrentar su sistema digestivo. El proceso empieza desde la misma boca, ¿no? Empieza con la masticación. En la masticación, en el caso de los vegetales, por ejemplo, de las nueces, de las semillas, cuando usted mastica ya rompe algunas paredes celulares y algunos macronutrientes ya quedan expuestos para ser metabolizados. En el caso de la boca, usted tiene saliva que tiene amilasa que degrada parte de esos carbohidratos.
También cuando usted cocina los vegetales, por ejemplo, rompe algunas otras paredes celulares, pero además afecta la constitución de las proteínas, el desdoblamiento de estas proteínas y la interfase de los lípidos con el agua. O sea, usted está cambiando la naturaleza de los alimentos, obviamente cuando los cocina. Hay unos alimentos que son más resistentes que otros, pero aún con la masticación o cuando usted cocina los alimentos, la mayoría de las paredes celulares se conservan. Y esa es la belleza de usted comer frutas y vegetales, porque va a mantener esas paredes celulares que protegen los macronutrientes a lo largo del tracto digestivo. Algunas enzimas pueden atravesar esas paredes celulares, algunas de ellas, y liberar algo del macronutriente. Es por eso que no todo el carbohidrato que viene en la fibra, en el vegetal o en la fruta, no todo pasa derecho. Hay una parte que se absorbe porque de todas maneras, por una parte, hay paredes celulares que sí se rompen y ese contenido celular queda disponible. Y además de eso, para algunos tipos de fibra o algunos tipos de paredes celulares, las enzimas son capaces de atravesar y de todas maneras degradar el carbohidrato en este caso. Esto es importante porque de pronto no nos interesa tanto que usted no absorba carbohidrato del todo, sino que lo haga de una manera gradual y lo haga de una manera lenta. Y en ese sentido, la pared celular, que es la fibra misma, protege para que eso se vaya haciendo de una manera paulatina, lenta, y usted no tenga esos picos de insulina de los cuales hemos venido hablando en los últimos episodios. Entonces, como les decía, hay algunos tipos de fibra que son más susceptibles a esa acción enzimática que otros. Por ejemplo, el trigo que se utiliza para la pasta es muy sensible. Por eso la pasta realmente no es, aun cuando se hace con el trigo integral, permite que se absorba más rápido el carbohidrato, porque esas paredes celulares son más permeables a las enzimas que las digieren. Entonces podemos decir que la pasta con el trigo integral tiene alta bioaccesibilidad. Esta bioaccesibilidad es básicamente la cantidad de carbohidrato que está disponible para ser absorbido en el intestino. Entonces, podemos decir que la planta, la fibra de las plantas, lo que hace es regular precisamente esa bioaccesibilidad, como que le presenta los nutrientes de una manera lenta y no se los presenta en su totalidad, de tal manera que la absorción de esos nutrientes es lenta, paulatina y parcial. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Entonces, hablemos un poquito de lo que pasa en cada una de las etapas de la digestión, empezando con la masticación. Cuando usted mastica, que es el primer paso en el proceso de digestión, usted lo que hace es romper precisamente estructuras vegetales, las rompe y las convierte en partículas más pequeñas y las lubrica con saliva. Aquí la matriz alimentaria se empieza a modificar porque aumenta la superficie de contacto, y cuando la amilasa entra en contacto con el carbohidrato que se alcanza a liberar, disminuye la viscosidad. Y además de eso, cuando usted come, por ejemplo, una nuez, se crean fisuras en la nuez cuando usted la mastica, y a través de esas fisuras la amilasa, que es la que empieza a degradar los carbohidratos, empieza a meterse y empieza a causar digestión. Cuando usted come una fruta blanda, ya no está comiéndose una nuez, sino que se está comiendo un mango. Entonces, cuando usted lo mastica, se forma como una masa de tejido conectivo que previene que los carotenoides se suelten en la boca y se pierdan. O sea, la masticación crea como una especie de bolo que tiene adentro los carotenoides, que usted los va a usar más abajo en su tracto digestivo. Sí, es bien interesante. La digestión en el estómago, por otra parte, reduce el tamaño de las partículas y aumenta la superficie de contacto una vez más. En el caso de las almendras y las nueces, estas empiezan a absorber agua y su volumen aumenta hasta 9 veces antes de pasar al duodeno. Y ese aumento del volumen aumenta obviamente la viscosidad, y esto va a limitar un poco la absorción de su contenido. Una partícula de almendra, digamos, de 2 milímetros de diámetro, contiene más o menos 327.000 células con pared celular,
y de esas 327.000, únicamente 19.000 tienen la pared celular rota. O sea, solo 19.000 soltaron sus nutrientes para absorción. El resto no lo suelta, el resto no se puede absorber y sigue derecho. O sea que la gran mayoría de lo que usted come en una almendra no está disponible para absorción. Es una excelente fibra y eso es lo bueno tanto de las nueces como de las almendras. Si usted compara esto con el trigo con salvado, no estoy hablando de la harina de trigo, cuando usted compara esto con el trigo con salvado, usted ve que el 38% está disponible, es mucho más, de todas maneras es menos que la galleta Oreo, pero es más que si usted lo compara con las almendras son mejores en términos de fibra que el trigo. Hay que recordar también que entre más volumen tenga lo que usted está comiendo, más se retrasa el vaciamiento gástrico y esto puede tener también influencia en el tiempo de absorción de los nutrientes. Cuando ya esto pasa al intestino delgado, en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes y aquí solo se puede absorber lo que no esté encapsulado por esas paredes celulares. En el ilio hay una cosa que se llama el freno ileal y es básicamente la liberación de hormonas que disminuyen el tránsito intestinal para tratar de que aumente el tiempo de la comida en el intestino delgado para que se absorba lo que más se pueda, ¿no? En el colon, la fibra, que es esas paredes celulares que siguieron con su contenido pues, intacto, llegan allá y resulta que las bacterias en el colon sí son capaces de fermentar esas paredes celulares, los polisacáridos de las paredes celulares y producen una sustancia que se llaman los ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos de cadena corta tienen efectos benéficos de los cuales voy a hablar en un momento. Hay todavía un poquito de carbohidrato que sigue derecho, que ni siquiera las bacterias pueden usar, y ese sale en las heces. Volvemos entonces al punto principal y es la etiqueta que traen los alimentos. No le hablan a ustedes las complejidades de las paredes celulares y todo lo que acabo de decir, a tal punto que cuando usted mira los ingredientes de las nueces tienen muchísima grasa. Uno diría, no, esto yo no me como una nuez porque se me va a subir todo el colesterol y los triglicéridos. Y resulta que no, porque precisamente las paredes celulares impiden que usted absorba esas grasas de manera masiva. O sea, es seguro comer nueces o comer almendras o comer semillas. Entonces la estructura de la comida se vuelve importante. En los Estados Unidos, más o menos entre el 16 a 41% de los carbohidratos se consumen en la forma de almidones y estos almidones pueden estar en una forma natural, como cuando usted se come un banano o se come un mango. Cuando están en la forma natural, estos almidones están muy bien organizados en una manera cristalina que es resistente a las enzimas. Esto es sumamente importante porque a mí me ha preguntado mucha gente, no, eso las frutas dulces de pronto le dan o no es diabetes. Pues resulta que no, por la fibra y porque el carbohidrato que traen estas frutas está muy organizado y es resistente a las enzimas, específicamente a la amilasa, de tal manera que el azúcar que traen las frutas no se absorbe masivamente. Esto es muy buena noticia, no solo en términos de la cantidad de glucosa que pase a la sangre, sino en términos de limitar la producción de grasa a partir de carbohidratos. O sea, comer frutas está bien. Cuando se cocina, por ejemplo, el arroz se gelatiniza y el almidón que trae el arroz se desordena, ya no está tan organizado como en el caso del banano, se desorganiza y esa desorganización lo hace mucho más sensible a la amilasa. O sea que el arroz, cuando usted come arroz, aumenta la absorción de carbohidratos. Obviamente no es lo mismo que una galleta Oreo, pero si usted compara el pedazo de fruta que usted se comió con el arroz cocinado, el arroz aumenta más la absorción de azúcar. Eh, Curiosamente, si usted deja enfriar el arroz, ese arroz regresa parcialmente a la forma organizada original. Se limita la gelatinización y disminuye la absorción de carbohidratos. Esto explica por qué el sushi, que tiene arroz frío,
no sube tanto el azúcar como el arroz recién calentado y que usted se lo está comiendo. Esto es interesante porque uno dice, bueno, si en las culturas orientales comen tanto arroz, en gran parte es porque el arroz que se comen es en el caso de Japón, está frío, ¿no? Esto es un dato bien interesante. Ahora, dónde hay fibra? Entonces, hay fibra en los cereales. Cuando digo cereales, hablo específicamente de trigo, arroz con salvado, con la fibra. No estoy hablando de cereales cornflakes o estos procesados, esto no tiene nada que ver, le llaman cereales, pues no son cereales. ¿Dónde más hay fibra? En las legumbres, como en los frijoles, las lentejas, los garbanzos, en las frutas naturalmente, en los vegetales, en todos los vegetales, en las nueces y en las semillas, ¿no? Entonces, podemos, volviendo al tema de las paredes celulares, porque todas estas que acabo de mencionar tienen paredes celulares, las paredes celulares tienen tres tipos de polisacáridos. Tienen celulosa, que es la más resistente a la digestión y inclusive son resistentes a la fermentación por el microbioma intestinal. La hemicelulosa es un poco más sensible y las pectinas, que son muy sensibles específicamente al metabolismo por parte de las bacterias intestinales. La fibra se ha clasificado en soluble e insoluble. En su mayoría la fibra que tiene todos los efectos benéficos es soluble. Se dice que es soluble porque es soluble en agua. Esencialmente la fibra al ser soluble en agua aumenta la viscosidad y se vuelve más resistente a la acción de las enzimas, porque lo que necesitamos es que las enzimas actúen pero no tanto, de tal manera que usted libere carbohidratos pero no tanto y usted mantenga esencialmente la concentración de insulina normal. Los polisacáridos en la pared celular tienen, estos que acabo de mencionar, tienen un alto peso molecular. Sin embargo, cuando usted los somete a procesos industriales, como cuando convierten eso en harina, obviamente el peso molecular disminuye y al disminuir el peso molecular está usted destruyendo paredes celulares. Entonces, cuando usted hace pan o hace arepas con harina, esta harina ya no tiene paredes celulares. Ese carbohidrato se absorbe completamente. Probablemente sea mejor hacer directamente las arepas del maíz y si usted va a hacer el pan, hacerlo con el trigo integral, pero pues hoy en día nadie hace eso, la gente compra la harina porque es mucho más cómodo, ¿no? Parecido pasa con la pasta. En cualquier caso, cuando usted come pan, especialmente de origen industrial, o pasta también de origen industrial, esto ya no tiene fibra. Entonces es esperable que sus niveles de glicemia aumenten, su insulina aumente y aumente también el depósito de grasa. Cuando usted quiere, bueno, comerse la fruta, pero dice, no, esto a mí no me gusta estar mordiendo fruta todo el tiempo, entonces voy a hacerme más bien un smoothie o un jugo. Está bien hacerlo, específicamente porque conserva la fibra, ¿no? Obviamente en el proceso de licuado usted pierde algunas paredes celulares, pero no es lo suficientemente significativo para que desaparezcan las paredes celulares. Eso sigue teniendo fibra y de hecho, como dije al comienzo, cuando la semilla se abre, aumenta la superficie de contacto de la fibra y la efectividad de la fibra por gramo aumenta significativamente. O sea, estamos bien con los jugos, de pronto no tanto con los extractos de jugo. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la fibra funciona? Por una parte, los polisacáridos que están en esas paredes celulares de las células vegetales inactivan las sales biliares y eso hace que la sal biliar sea menos efectiva para dejar lista la grasa para ser atacada por las lipasas y que se absorba. O sea que limita la absorción de grasa y no es de sorprender que el colesterol LDL se reduce cuando la dieta es rica en fibra. Además de eso, precisamente porque la sal biliar está inactivada, ella sigue derecho y se pierde gran parte de esa sal biliar y usted tiene que empezar a utilizar su colesterol endógeno para restaurar el pool de sales biliares. O sea, disminuye el colesterol, está muy bien. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es interacción directa con las enzimas y con los sustratos. La fibra, específicamente los polisacáridos de la fibra, inactivan directamente la amilasa y además de eso esconden el carbohidrato de la amilasa, o sea, actúan por los dos lados
y por eso disminuye la absorción de carbohidratos. También recubren los lípidos y limitan su absorción. Además de esto, la fibra se asocia con ácidos fenólicos. Estos se encuentran en los vegetales y se encuentran en el café, y eso directamente reduce la tasa de lipólisis para poder absorber los lípidos. O sea, buenísimo para reducir la absorción de carbohidratos, buenísimo para reducir los niveles de lípidos. Hemos hablado muchísimo de esto. La fibra encapsula los nutrientes y de nuevo eso no está ilustrado en las etiquetas de los alimentos que compramos en el supermercado. Y hay uno en particular del cual quiero hablar, y es el garbanzo. La pared celular del garbanzo es muy resistente a las enzimas, y cuando usted la cocina, las células se separan, pero no se rompe la pared celular. El garbanzo es recuperado casi en su totalidad en la materia fecal. Es una excelente fibra, puede ser una de las mejores, tiene muy bajo índice glicémico. Y hablemos entonces de otro, hablemos de la papa. Entonces la papa, resulta que cuando usted la cocina, las células se rompen y hay una liberación masiva de carbohidratos, y por eso es mucho mejor el garbanzo que la papa en términos de control de la glicemia. Sin embargo, si usted permite que la cáscara esté todavía ahí, esa fibra limita la absorción de carbohidratos. Entonces, si usted va a comer papa, prefiera hacerlo con la cáscara. Ya habíamos hablado, nuevamente volviendo a los mecanismos, de la degradación o la fermentación de los carbohidratos de la pared celular por parte del microbioma, de las bacterias del intestino. Ellas producen gas como hidrógeno y metano, pero lo más importante es que producen ácidos grasos de cadena corta. El más importante se llama butirato. Este butirato tiene múltiples acciones. Una de ellas es que limita la activación de los Toll-like receptor, que son unos receptores de las células T en el sistema inmune intestinal, disminuyendo así la inflamación por una parte, y por otro lado mejoran la sensibilidad a la insulina. Entonces esto se traduce en más bajos niveles de insulina, más bajos niveles de glucosa, mejor función muscular y disminución del almacenamiento de lípidos. O sea, son excelentes, y es otro de los casos en los cuales vemos que el microbioma está actuando a nuestro favor. Otro mecanismo por el cual la fibra es benéfica es a través de su interacción con la capa de moco del intestino. Aumenta la producción de ese moco, esto protege la permeabilidad intestinal y tiene efectos benéficos metabólicos, como hemos hablado ya en otros episodios. Entonces, en resumen, podríamos decir que hay 4 beneficios grandes de la fibra. El primero tiene que ver con la viscosidad de la fibra. Eso limita el vaciamiento gástrico y le da a usted una sensación de saciedad, o sea que va a comer menos. Segundo, cosa que es buena, es que por su perfil osmótico es bueno para que haya mejor tránsito intestinal y no tenga usted constipación. Eso está muy bien. Además de eso, el microbioma produce ácidos grasos de cadena corta, buenísimo también por todos sus efectos metabólicos e inmunológicos y control de la inflamación. Y además de eso, y tal vez lo más importante, la fibra disminuye la absorción tanto de grasas como de carbohidratos. Entonces vamos a comer muchísima fibra, y eso no hay ni siquiera que ser obsesivo buscando qué tipo de fibra. Cualquier fruta, vegetal, semilla, nuez, almendra, tiene fibra. Privilegie la fibra más resistente a la digestión, como son los garbanzos. Tenga mucho cuidado en el caso de la papa, tenga mucho cuidado en el caso del arroz. Por la papa, por lo de la cáscara que mencionaba, por lo sensible que es a la cocción, como lo es el arroz también. El arroz hace que el almidón se desorganice en su estructura y se vuelva más sensible a la acción de las amilasas. Es de esperar que con el arroz aumente la concentración de glucosa. Entonces, todas estas cosas téngalas en cuenta y volvamos al mismo punto de siempre. Coma natural, coma células. En el caso de hoy hablamos únicamente de células vegetales. Algunos de los principios van a aplicar a células animales, pero la fibra únicamente está en productos vegetales. Esta información hay que incorporarla, hay que utilizarla.